Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos de la comunidad cristiana de transformación. Para la gente linda que nos ve por Facebook y YouTube, bienvenidos. Aquí estamos dispuestos para servirle a usted en este tiempo y en este espacio. Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que está escrito en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versos 14 y 15. ¿Listo? Para los que nos están viendo desde lejos en pantalla, pues lo ven en pantalla. Nosotros también lo vamos a leer aquí en pantalla. Amén. Vamos a leer la poderosa palabra con la bendición del Padre, la unción poderosa del Espíritu Santo y en la redención de nuestro Señor y Salvador Jesús. Dice así: después que Juan, estoy leyendo Juan y fue. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Esto es glorioso. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Palabra de Dios. Muy bien, estos son dos versos cargados de una cantidad de riqueza que tengo 70 puntos para compartir, no vamos a alcanzar a compartirlos hoy. El mensaje de hoy lo hemos titulado: es tiempo de arrepentimiento. Diga conmigo, es tiempo de arrepentimiento. ¿A usted le gustaría predicar la palabra, Norita? Bueno, listo. Mientras ella piensa, está tildadita. Mientras ella piensa, le va a preguntar: ¿a usted le gustaría predicar la palabra, patrón? ¿Patrón? Sí, amén. ¿A usted, muchacho nuevo, a usted le gustaría predicar la palabra? Obvio, amor. Pastora Patricia, lo están diciendo ellos, yo no. ¿A tu merced le gustaría predicar la palabra del Señor? Ah, bueno. Está bien. Hermana Diana. Hermana, ¿a su merced le gustaría predicar la palabra del Señor? Bueno, ya usted me dijo que sí, ahora usted. Muy bien, gloria a Dios. Hoy me van a ayudar a predicar, ¿listo? De los que están aquí, pues muchos ya somos conocedores de la Biblia. Entonces yo quiero entrar en materia rápido, porque no quiero perder el tiempo. Eso. Voy a volver a leer la Biblia a favor de ustedes. ¿Cuántos de los que están aquí trajeron su Biblia? Si no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano que él normalmente anda con Biblia. Esa es la actitud, la tecnología vale. Voy a volver a leer, dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Esto es poderosísimo. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muy bien, vamos a empezar a desglosar esto. Voy a hablarles un contexto rápido del evangelio según San Marcos. El evangelio según San Marcos es un evangelio que no es escrito por un hombre que fue discípulo de Jesús. Marcos fue discípulo de un discípulo del Señor. Pero Marcos es un reportero gráfico. Cuando yo ingresé a estudiar al seminario, casi siempre en la mayoría de seminarios, el primer evangelio que lo ponen a estudiar a uno es el evangelio según Marcos, porque es un evangelio de muchos detalles. Yo lo llamé el reportero gráfico de Jesucristo, porque resulta que Marcos va como a la lata, él va como rápido, como diciendo cosas de Jesús en resumen, pero al mismo tiempo se gasta tiempo, valga la redundancia, en detalles. Él grafica muy bien los acontecimientos de Jesús. Y me gusta mucho porque el Evangelio según San Marcos dice en el capítulo 1, verso 1, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a hacer un gran repaso entre los que estamos aquí y los que ya han escuchado mi discurso, los que conocen el discurso de esta congregación. Cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia,
que él vino vino a la región de Galilea, vino con un propósito. ¿Cuál fue el propósito de estar allá? Ahí lo dice en el verso 15. ¿Qué dice? Dice anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio, predicar el evangelio, ¿sí o no? Ese fue el propósito fundamental. Mira, hoy en día, la iglesia del Señor Jesucristo ha sufrido una transformación tan gigantesca que ha pervertido el principio básico de lo que es la Biblia, de lo que es el evangelio. Se ha pervertido tanto que ya no se predica acerca del arrepentimiento. Entonces se ven los dos extremos. El extremo del libertinaje en el cual nos han tildado a nosotros, a Comunidad Cristiana de Transformación, que somos unos libertinos. Y se ha ido para el otro extremo, que es el extremo de la religión absoluta. En uno no se predica para nada el evangelio. Y en el otro se predica que todas las iglesias están llenas de satánicos. Me asombra mucho escuchar hombres, no sé si de Dios, pero pastores, que dicen que la mayoría de cristianos se van a perder. Cuando yo escucho un hombre de Dios diciendo eso, digo, Dios mío, ¿hasta dónde llega por su concepto teológico y doctrinal? Llega el concepto de pervertir todo el proyecto de Dios. Entonces, ni es tan allá un libertinaje que no se predique el evangelio de arrepentimiento, ni es tan allá tampoco que todo es malo. Literalmente todo sí es malo. Una vez alguien me dijo, pastor, ¿qué es pecado? Entonces yo lo miré y le dije, todo. Porque el ser humano, esa es su naturaleza. Todo lo que hace está condenado ¿a qué? Al mal. Todo está dirigido al mal. ¿Cierto? Entonces me dijo, ¿y entonces dónde están las influencias demoníacas? Entonces yo lo miré y le dije, en todas partes. Porque este mundo le pertenece ¿a quién? Dice la Biblia en el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Dios y le pertenece a Dios, pero el hombre le otorgó poder a Satanás para que él gobierne el mundo. En el primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 4, dice que la gente no conoce de Dios, no se le alumbra el entendimiento, porque el príncipe de este siglo le tiene los ojos entenebrecidos. Entonces hay gente que está entenebrecida en la religión, hay gente que está entenebrecida en filosofías, hay gente que está entenebrecida en la plata, porque todas las corrientes del mundo, ¿cómo le tienen los ojitos? Velados. Cuando usted y yo venimos a Jesucristo, nuestra vista empieza a ser ¿qué? Abierta. Entonces cuando nos abren los ojos podemos ver la religión desde la relación, no desde lo malo. Podemos empezar a ver las cosas de Dios como que tienen que ser, como deben ser. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. Entonces el evangelio, el Señor Jesucristo, en este pasaje, me gusta mucho porque Él empieza a mostrarle a todos, aún no ha llamado a sus discípulos. Aquí en esta porción de la Biblia, Cristo salió solito. Y lo primero que hizo al salir solito fue decirle a la gente, mis chiquilines, el reino de Dios llegó. Ustedes no han notado que acá en Transformación últimamente estamos hablando del reino, porque usted y yo tenemos que ser transformados, empezar a mirar el reino, a pensar en el reino, poner nuestra mente en el reino, pero los pies bien puestos en la tierra, nada de religión, nada de cosas equivocadas, sino empezar a mirar en dónde, al reino. Si yo le pregunto a usted, usted se muere hoy, ¿para dónde se va? ¿Usted qué dice? El que está convencido dice, me voy para la eternidad, ¿sí o no? Yo me voy para la eternidad. El punto de nosotros, los hijos de Dios, los predicadores que predicamos sana doctrina, el punto principal, ¿cuál es? Llevarlo a usted ¿a dónde? Al reino, a que conozca a Jesucristo. La verdad verdadera de la Biblia se llama Jesucristo. La verdad verdadera es quitarle a la gente el concepto de religión, porque a nosotros en esta época, en este siglo que estamos viviendo en este momento, a la gente nos han inyectado una dosis impresionante de adormecimiento espiritual. La gente lo ve todo tan normal y tan natural, todo es un montaje, están viendo señales en los cielos, eso es un montaje del Blue Beam y todo el tema, o sea, una cosa impresionante. Se nos ha cauterizado las emociones, por eso hoy en día no se ve el mover de una persona cuando acepta a Jesucristo, porque creen que están aceptando una religión. Yo hoy les quiero decir a ustedes, es tiempo de arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento en la Biblia? Según la Biblia,
Arrepentimiento viene del griego metanoia. ¿Ustedes se acuerdan qué es metanoia? Cambiar la manera de pensar o cambiar el rumbo. No pensar igual. Arrepentirse no es pensar igual. Hay un texto que enseguida lo vamos a leer y están los dos equiparativos. Jehová se arrepintió, o sea, Dios se arrepintió y el hombre se arrepintió. Entonces hay gente que dice, ay, entonces Dios tiene conceptos humanos porque se arrepintió. Enseguida vamos a hablar de eso para aclarar ese concepto que muchas veces usted ha leído en la Biblia y se ha equivocado o le ha dado una interpretación que no es correcta. ¿Están conmigo? Muy bien. Número uno. El Señor Jesucristo... En este pasaje vemos un cambio abrupto, un cambio radical y rápido. Me gusta esto. Cambio radical y rápido. Está la tentación de Jesús, así rápida. En el verso 12 dice, y luego el Espíritu lo llevó al desierto y tin, ya. Y después dice, y cuando Juan fue encarcelado, tin. O sea, cogieron casi 2 años de proceso en la vida del Señor y Marcos lo llevó así. A 3 versos. Listo, ya. Échale la bendición que ya el Señor empezó. Así fue, rápido, ¿cierto? A mí me gusta mucho porque hay que aprender a leer la Biblia entre líneas. Y aquí el leyendo entre líneas, podemos decir que el tiempo cronológicamente, ¿cómo está? Va avanzando. La Biblia, hay una palabra bíblica profética que dice que este tiempo va a ser necesario que los días sean, ¿qué? Acortados. Científicamente está comprobado que en el terremoto que hubo en Chile, la Tierra se corrió de su eje 5 grados. Al correrse de su eje, gracias a ese temblor, ese terremoto, entonces cronológicamente los días están pasando más rápido. El Evangelio de Marcos nos da ese alumbramiento. ¿Usted cree que los días están pasando rápido? Es porque usted y yo estamos en peligro. ¿Me va a ayudar a predicar hoy? Sí. Dígale al que está a su lado, estás en peligro. Estás en peligro. Dile a ellos, dile a los que están ahí distraídos chupando jeta. Están en peligro. Tú estás en peligro. Y dice la Biblia que por causa de nosotros, los justos, los días van a ser acortados para que nosotros no veamos corrupción. ¿Están conmigo? Ese es el trasfondo aquí rápido, mi primera herejía del día de hoy. Segundo, acá el Señor Jesucristo viene a Galilea y ¿cómo viene? Solito, porque viene solito, solo y viene anunciando el Evangelio. Entonces me gusta esto porque dice aquí, el tiempo se ha cumplido. Hay una comita. Esa comita quiere decir que hay una separación. La palabra aquí para tiempo en griego es kairos. Kairos. Aquí el tiempo es kairos. En la Biblia hay 2 tiempos. La palabra tiempo, una en tiempo cronos, que está más adelante escrita, y otra tiempo kairos. El tiempo cronológico es un tiempo que está dando vueltas permanentemente. De hecho, científicamente está comprobado que si alguien sale de la atmósfera terrestre, ya el tiempo cronológico no lo tiene. Una persona sale de la atmósfera terrestre y dura 1 año arriba, fuera de la atmósfera, y cuando llega aquí, para esa persona ha pasado 1 milésima de segundo y para nosotros han pasado 10 años. Eso está comprobado científicamente, ¿sí o no? Entonces, el tiempo cronológico no se detiene. Pero aquí hay un tiempo que es el tiempo de Dios. Cuando aquí dice el tiempo se ha cumplido, el Señor Jesucristo está diciendo lo siguiente. El tiempo kairos es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios no es como el tiempo cronológico que usted y yo vivimos. El tiempo kairos de Dios es como un almanaque. ¿Cuántos de los que están aquí tienen almanaques? Resulta que los almanaques tienen año, mes, día, y hay unos más bravos que tienen hora. Son como cuadrículas. Si ustedes leen en el libro de Apocalipsis dice, estando en el año, en el mes, día y hora exacto, ocurrió esto. Eso es un kairos de Dios. Entonces, el kairos de Dios es un tiempo que está como en un almanaque, es una fecha. Diga conmigo, el tiempo de Dios es una fecha. Es una fecha.
Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido es porque la fecha en que tenía que llegar eso, ¿ya qué pasó? Ya ocurrió. Amados, dice, el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo, deje ahí separadito Marcos y váyase conmigo para Efesios. Efesios capítulo 3. Y vamos a mirar algo. ¿Desde cuándo fue establecido Efesios capítulo 3? 10. Bueno, 11. Dice, conforme al propósito eterno que en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, vamos a leer desde el 10. Perdón, sí, desde el 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús. El tiempo de anunciar el evangelio, según la Biblia, es ¿cuándo? Es eterno, diga conmigo, el tiempo es eterno. El tiempo para anunciar el evangelio es eterno, pero resulta que Dios nos lo colocó a usted y a mí en este momento para que usted y yo podamos decir, el tiempo ha llegado. Ya este es el tiempo de empezar a anunciar el arrepentimiento, este es el tiempo de empezar a anunciar las virtudes de Jesucristo. ¿Están conmigo? Listo, ahora vamos a ver lo siguiente. Cuando el Señor, vuélvase para Marcos, por favor. Ay, Señor. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Cuando el Señor Jesús comenzó su vida acá en la tierra, hace 2000 años, el evangelio, ustedes ya lo saben porque yo se los he dicho, pero hay gente que no. Hace 2000 años el evangelio se llamaban buenas noticias, o cuando usted escucha la palabra evangelio, son buenas noticias. Pero hace 2000 años el evangelio, las buenas noticias no eran para la gente. El evangelio era solamente para un grupo específico de personas o para una persona, más específicamente para el emperador romano de esa época. Así que cuando el emperador romano tenía una buena noticia, por ejemplo, se casó, entonces salía un pregonero gritando Evangelium en latín, Evangelium, Evangelium, buenas noticias, y hacía escándalo, hacía bulla, salía con un cencerro, con campanitas. Entonces cuando salía gritando Evangelium, la gente se asomaba a la calle, se asomaba a ver cuál era la buena noticia. Y la gente a las malas tenía que alegrarse porque el emperador le estaba pasando algo bueno. Era como si fuera para él. Así era. El emperador va a tener un hijo, Evangelium, y todo el mundo decía, ay, qué alegría, otro opresor, otro opresor. La gente se alegraba. Acá, en este pasaje, en este evangelio, en este libro, Marcos empieza diciendo, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Acá, Marcos empieza a voltear la torta. Y ya el evangelio no era solamente para un grupo de personas, de un hombre terrenal, sino que empezó a extender el reino ¿hacia dónde? Hacia el cielo, y el cielo lo proyectó a la tierra. Me voy a explicar mejor. En el Evangelio según San Mateo, ustedes van a ver que el evangelista Mateo dice el reino de los cielos. El reino de los cielos. Y los demás sinópticos dicen el reino de Dios. Cuando el evangelio viene, son buenas noticias ¿de qué? De salvación. Diciendo pues que ya el reinado no es terrenal, sino que el reinado es ¿de dónde? Celestial. Nosotros los seres humanos, nosotros los de Occidente, sobre todo los de Occidente, diferimos mucho, no tenemos muy claro el concepto de monarquía, porque a nosotros nos han criado con conceptos democráticos, guiño, guiño. Con conceptos democráticos. Aquí no ha habido un rey al cual le debamos honor. La gente, hermana, usted que cada 8 días va a Europa, el concepto monárquico
por ejemplo, en España, en Inglaterra, es un concepto muy fuerte. Allá tratan al rey o a los monarcas con un respeto impresionante. No sé si ustedes lo han notado en las noticias y tal, porque nosotros no lo vemos. Porque esa gente todavía tiene arraigado en su corazón a quien le rinden. Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor. Y el tiempo de entender que Él es nuestro Dios ya llegó. En el tiempo de Dios ya Él dijo, ya se cumplió el momento en que ustedes tienen que empezar a entender que las buenas noticias, el Evangelio, es que ya no es para el mundo. ¿Ya es para quién? Para los hijos de Dios, para la gente, pero para que conozca el reino. Ahora, yo les voy a hablar de arrepentimiento, que es lo que sigue, y usted va a decir, vamos a empezar a hablar de religión. Cuando uno escucha la palabra arrepentimiento, ¿con qué lo asocia? Ayúdenme. ¿Con qué lo asocia? Con dejar de hacer cosas. Ayúdenme. Cuando usted escucha la palabra arrepentimiento, ¿con qué lo asocia? Con una buena noticia. Con regaño. Cuando a usted le dicen arrepiéntase, usted mismo dice, ay, ¿con qué lo asocia? Con regaño, con castración de cosas, porque uno lo piensa así. Ayúdenme a pensar. Cuando usted escucha la palabra arrepentimiento, ¿en qué piensa? ¿Arrepentirme de qué o qué? ¿Cómo? Que pequé, ¿qué tal? ¿Cierto? Siempre uno piensa, cuando se escucha la palabra arrepentimiento, en algo externo o algo condenativo. ¿No le ha pasado eso? ¿Qué ha pensado en eso? Algo extremo, externo o condenativo. Pero pocas veces yo lo pienso como algo bueno. El Evangelio nos está diciendo a usted y a mí, el tiempo se ha cumplido, es una buena noticia. Hay que aceptar a Jesucristo como Rey para poder entender su reino, para poder vivir como Él quiere que vivamos. Él no quiere que vivamos como plebeyos o lacayos. Él quiere que vivamos como príncipes, como hijos del Rey. ¿Están conmigo? Listo. Cuando Él dice el reino de Dios se ha acercado, quiere decir que ya está acá. No es que de pronto va a venir, de pronto. No. El reino de Jesucristo, ¿dónde está? Ya está acá. Yo estoy enredadito, no me estoy dando a entender. ¿Sí? ¿Dónde está el reino de Dios? Está acá. En estos días lo leíamos en el Evangelio según San Juan. El Señor Jesucristo dijo, el reino de Dios ya está acá. El Rey eterno ya está acá. Hay gente que le da escozor de escuchar decir que Jesucristo es el Rey eterno. En estos días escuché un teólogo peleando que porque el Señor no es el alfa y el omega. Me escucho si me das como escozor. No da ni rabia porque empiezan a pelear es por pequeñeces, por conceptos, no por lo verdaderamente profundo. Obviamente Jesús es el alfa y la omega porque es el principio y el fin. Él decía, no, es que ahí está diciendo que Él tiene principio y fin. Entonces la Biblia es escrita ¿para quién? Para nosotros que tenemos principio y tenemos fin. El principio de todas las cosas, el Génesis, ¿quién fue? Cristo. El final de todas las cosas en la tierra, ¿quién va a ser? Cristo, una cosa tan elemental de entender, ¿sí o no? Cuando usted y yo empezamos a entender que Jesucristo es nuestro Rey, usted y yo tenemos que empezar a cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar en griego se llama metanoia, o sea, cambiar de opinión, cambiar de concepto, cambiar de camino. Arrepentimiento es cambiar de camino. Como usted y yo no somos capaces de cambiar así nomás, a simple vista, entonces el Señor nos dice a nosotros que en un imperativo, en un mensaje imperativo y profundo, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Maten ese viejo hombre que está viciado, que no los deja pensar diferente. Cuando nosotros empezamos a decirle a la gente, piense diferente, entonces los que están afuera, que no conocen del Señor, dicen, allá en esas iglesias le enseñan a la gente a ser borregos, a pensar lo que piensa el pastor. La Biblia nos está enseñando que cada uno de nosotros debe tener un pensamiento diferente al que practica el mundo. Pero cuando habla de diferente al que practica el mundo, esa cuestión de principios morales, principios prácticos de una vivencia diferente a la que todo el mundo plantea. Hoy en día
ser gay es normal y antes lo aplauden. ¿Cierto? La Biblia dice que los hombres que se echan con varón son abominables delante de Dios. La práctica, esa práctica es la que es abominable. Y hay un ay ahí, de 30 y pico. El ay es una maldición de los hombres que apoyan ese tipo de cosas. Mira, una persona creyente adultera, y los creyentes sabemos la connotación que eso tiene. Y por eso a veces hay cristianos que rechazamos o le damos la espalda a los que practican o caen en adulterio, a los que caen en fornicación. En la Biblia dice que al adúltero y fornicario Dios es el que lo juzga, porque la fornicación y el adulterio no solamente es el acto, eso viene desde el corazón. Dios sabe realmente quién es un adúltero. Yo he conocido gente que duermen en la misma cama y están divorciados. Yo he conocido personas que la esposa está recibiendo a su esposo y está pensando en otro. Yo he conocido hombres que están con su esposa y están pensando en otra. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Entonces, los cristianos, hay algunos que desechamos a otros por ese concepto equivocado. Bueno, un concepto no claro. Es un concepto que no está claro. La Biblia dice que hay que hacer morir ese tipo de cosas. Arrepentimiento es no pensar como piensa el mundo. Entonces, hay gente que dice, es que a los cristianos les enseñan como borregos a pensar lo que piensa el pastor. No, la Biblia nos da un camino, una senda, un parámetro, que ese camino es beneficioso para nosotros. Para usted y para mí es benéfico. Es como cuando usted compra un utensilio en la casa, un electrodoméstico. ¿Con qué viene ese electrodoméstico? Con un instructivo. Y ese instructivo lo primero que dice es qué tipo de corriente tiene. Si es corriente a 220 voltios y usted le conecta uno a 110, ¡pam!, quema el aparato. Si es a 220 el aparato y la casa es a 110 voltios, lo conecte, no le va a funcionar, porque no tiene la corriente óptima para eso. ¿Me estoy dando a entender? Hoy Dios nos quiere decir a usted y a mí, el Señor nos dice, el tiempo ya llegó. Las buenas noticias están dadas. ¿Para quién son las buenas noticias? Para nosotros, los que queremos aceptar el reino de Dios. Hay gente que enseña que el reino de Dios es prosperidad, pacte, siembre, diezme, dé 1 millón de pesos y va a recibir 50 millones de pesos. Esa teología ha dañado mucho, ha pervertido mucho la iglesia. El verdadero reino, ¿en dónde está? Dentro. Vuelvo a repetir lo que dice Romanos capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. El verdadero reino, ¿dónde está? Tiene que estar en el interior de la persona. Por eso Cristo estuvo tan interesado en cuidar el alma de las personas que vinieron a él, en cuidar el alma de sus discípulos. Cuando el Señor aquí dice arrepentíos y creed en el Evangelio, está diciendo cambie su manera de pensar para que usted pueda creer las buenas noticias. Cuando usted le dice, Néstor, le voy a dar 10 millones de pesos y no tiene que hacer nada, usted lo primero que piensa es, eso tan bueno no dan tanto. Eso tan bueno. Después, ¿quién sabe con qué me lo van a dar? Yo un riñón no les voy a dar, eso son mentiras. ¿Cierto que sí? El Evangelio son buenas noticias. Vamos a mirar algunos personajes de la Biblia, los voy a citar rápidamente, para hablarles de qué fueron ellos perdonados, o más bien de qué se arrepintieron. En 2 de Samuel capítulo 11, hay una historia, un relato, de un hombre que todo el mundo lo conoce por adúltero y asesino. ¿De quién creen ustedes que voy a hablar? Del rey David. Oí. Al rey David lo conoce todo el mundo, ¿por qué? Al hombre conforme al corazón de Dios, que mató a Goliat, que mató a Urías y se comió la mujer de Urías y la preñó.
Ah. ¿Cuántos de los que están aquí nunca se han escandalizado por eso? Nunca se ha escandalizado por eso. David, cuando se encontró con el profeta Natán le dijo, había un hombre que tenía muchas corderitas y había uno solo que tenía una corderita. Y ese hombre que tenía muchas corderitas, le cogió la corderita y se la mató y se la comió. ¿Qué haremos con el tal? Y David se levantó y dijo, ese tal hombre tiene que morir. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. ¿Cómo te parece? Ese hombre eres tú. David inmediatamente cuando fue confrontado con el pecado, ¿qué hizo él? Se arrepintió, dice, él rasgó sus vestiduras y se fue en ayuno. Ahí, no por tiempo, porque ese es un pasaje muy largo, por tiempo no lo vamos a leer, pero les voy a resumir. El rey David, cuando fue confrontado, el profeta representa la palabra de Dios. Cuando el rey David fue confrontado por la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Cambió la manera de pensar. Ya no pensó como el rey. Ese hombre tiene que morir. Nunca había experimentado el estar en una condición de pecado. Una vez yo conocí a un hermano que él dijo, hasta hace poco, que en él ya no había pecado, que él ya dominaba el pecado. No, de donde yo lo traiga aquí, su santidad nos mata, nos quema a todos. Oiga, eso sí es ser hereje. Su pecado a él no lo alcanza. Tengo 30 y pico de años, 40 años con mi esposa y nunca, ni con la mirada, he mirado a otra mujer. Él se la cree. Él se la cree. Una vez mi esposa dijo, el día que ese hombre se estrelle, se va a dar duro, y pagar de usted es gordito, se va a dar duro. Que Dios lo ayude. ¿A qué quiero llegar con esto? Usted y yo tenemos que pensar, dice la Biblia, cada uno piense de sí con cordura, con una medida de fe razonable, no mirando a los demás como inferiores, antes bien mirándolos como superiores, mirándose él como siervo. Romanos capítulo 12, versos del 13 en adelante dice eso. Porque cuando usted y yo creemos estar firmes, el estartazo es bravo. David es conocido hasta el día de hoy. Mire, ustedes sabían que el rey David, por la misericordia de Dios, se inventó más de 16 instrumentos de cuerda. No, muchos no lo sabíamos eso. Ustedes sabían que el rey David fue la primera persona que empezó a hacer alcantarillados en Israel. No, no sabíamos eso. Pero ustedes le dicen, ¿usted se acuerda del rey David? Y automáticamente ¿con quién lo asocia? Con la matada de Urías y la tirada con Betsabé. Lamentablemente ese hombre tiene un estigma bravo, pero la Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque era un hombre que se arrepentía, tenía facilidad de cambiar su manera de pensar. Cuando Natán, la palabra de Dios, confrontó a David, ¿qué hizo él? Rasgó sus vestiduras, que era señal de arrepentimiento y dolor, y nunca más volvió a hacer lo mismo. Y usted va a decir, pero es que él tenía más mujeres, 20 y pico de mujeres tenía el rey David, sus concubinas y todo el tema. Pero ¿por qué Dios solamente le miró ese pecado a él? Porque eso era lo que quería Dios con él mostrarnos a usted y a mí. ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a juzgar a otro? ¿Hasta qué punto usted está dispuesto a señalar a otro? Usted también necesita arrepentimiento. Cambiar la manera de qué? De pensar. Cambiar de opinión. Arrepentimiento es cambiar de opinión. ¿Están conmigo? Listo. Ustedes han escuchado hablar de Nínive, ¿sí o no? Váyanse conmigo para el Evangelio según San Jonás. ¿Han escuchado hablar de Nínive? Ustedes me van a ayudar a predicar hoy, ¿sí o no? ¿Quién era Jonás? ¿Quién era Jonás? ¿Quién era? No haga así, no, dígame quién era.
¿Era un qué? Era un profeta. ¿Y a qué fue mandado Jonás? ¿A qué? Predicar es sinónimo de qué? De evangelio. ¿Y evangelios son qué? Buenas noticias. ¿Cierto que sí? Y él fue a Nínive, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que él se arrepintió? Yo no voy a hablar del arrepentimiento de Jonás. Yo voy a hablar del arrepentimiento de los de Nínive. Los de Nínive, cuando Jonás fue y les predicó y les anunció las buenas noticias, les dijo, ojo, que viene un juicio de Dios y en 40 días ustedes van a ser menos que escombros. Capítulo 3 del libro de Jonás, versos del 5 en adelante, dice así. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ellos entendieron que el tiempo de Dios había llegado a través del profeta. ¿Y qué pasó cuando ellos entendieron que el tiempo de Dios había llegado? Se arrepintieron, dice aquí claramente, y los hombres de Nínive creyeron. Póngale pues cuidado, creer implica, dice aquí, creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cambiar, ojo pues con esto, cambiar de manera de pensar es transportarse de la comodidad en la que yo vivo a la incomodidad que brinda el reino. El reino de Dios no siempre va a ser deleitoso. En el reino de Dios hay caminos que no están pavimentados y la gente no ha podido entender eso. El reino de Dios, dice la Biblia, que hay un camino ancho que lleva a la perdición y otro angosto que lleva, ¿cierto que sí? Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, el Señor le dijo, Génesis capítulo 12, sal de tu tierra y de tu parentela. No le dijo a dónde lo llevaría. Era un camino incierto, pero era un camino de Dios, de fe. ¿Qué implica arrepentirme? ¿Qué implica cambiar? Dice aquí, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Cuando usted empieza a cambiar su manera de pensar, lo primero que viene a su mente son ejercicios espirituales. Y yo les voy a hacer una pregunta. De los que estamos aquí, tengo 3 pelitos que me están picando aquí. De los que estamos acá, de los que están con nosotros, ¿a cuánto les da deseo de ir a la iglesia a orar? Y parce, como todos se quedaron callados, yo dije, a nadie, parce. Ah, bueno, listo. Yo quiero que levante la mano, yo quiero ver. De los que están aquí, ¿a cuánto les dan ganas de ir a la iglesia a orar? ¿A cuánto les da ganas de ir a la iglesia a cantar? A adorar a Dios. ¿A cuántos? Mire, eso es un sinónimo o un síntoma de que su mentalidad está siendo ¿qué? Cambiada. El verdadero cambio no lo produce usted, lo produce Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Los de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor. Cilicio, en esa época y en el oriente, era un vestido de cabuya. Ustedes sí conocen la cabuya, el fique. El fique. Resulta que esa gente se quitaba la ropa, desnudos totalmente, con todo y bolitas, y se ponían un costal encima, o sea, se ponían una cobija de fique. Ustedes se imaginan la incomodidad. El calor del oriente, ceniza encima y vestidos de fique, era como si se echaran polvo pica pica en todo el cuerpo. Ojo pues con esto, que eso es bien interesante. La palabra remordimiento en griego es piquiña. Y esto es bien interesante. La palabra idolatría en griego es avaricia. Y las dos son traducidas en comezón. Entonces hay un comezón o una comezón que es deseosa de lo del otro. Por ejemplo, la idolatría quiere tener lo del otro. El diablo quiere que lo adoren a él. Él quiere que lo exalten a él. Por eso se tiene que meter detrás de los ídolos. Y quiere que lo adoren porque él le da escozor que la gente adore a Dios. Que la gente entienda que ese es el tiempo. Que la gente entienda que hay que adorar a Dios.
y la comezón que produce el remordimiento. Esa gente se tenía que acostumbrar a la comezón para no volver a hacer lo mismo. Un elemento de recordación. Por ejemplo, yo aquí tengo una cicatriz en la mano. Yo también trabajo hierro, como el joven que está aquí. Y una vez yo estaba cortando un metal y todo delicadito, una Alexandra y la pulidora me cortó acá. Entonces aquí yo tengo un silicio, un recordatorio de que tengo que trabajar con cuidado. La gente de Nínive, la gente de Nínive se arrepintió porque le creyeron a Dios. Ahora les voy a decir algo. ¿De qué se arrepintió la gente de Nínive? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Y por qué fueron allá? O sea, Dios, ¿por qué mandó matar a esa gente de Nínive? Porque la maldición venía. Jonás, ¿qué iba a hacer allá? A decirle, viene juicio de Dios. ¿Cierto? Váyase conmigo para el libro de Nahum. Los voy a poner a patinar a buscar Nahum. Mentira, no los voy a poner. 2 libros adelante de Miqueas, de Jonás. Está Jonás, Miqueas y luego sigue Nahum. Joven Nahum. Capítulo 3 de Nahum dice de qué se arrepintieron los ninivitas, los ninivenses, los nivipulienses, los nivipeteños. Capítulo 3, versos del 1 en adelante dice de qué se arrepintieron los ninivitas. Nahum capítulo 3, verso 1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria. Eso es muy teso, ¿sí o no? Llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Pillaje es gente bandida, mala, ladrones. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Gente mala. Hay una versión que dice que era gente sanguinaria. Nínive se arrepintió de esto. Usted no ha visto que hay gente que le gusta mucho el terror, las películas de terror. Esto está traducido a eso. Bueno, yo no quiero que usted se sienta condenado. Dios le está hablando, Jehová habla. El terror y la pornografía van así, de la mano. Van de la mano. Satánicamente van así de la mano. Así que si a usted le gusta eso, empiece a cambiar esa manera de pensar. Jinete enhiesto, resplandor de espada. Era gente que le gustaba la guerra. Usted no ha visto que eran mercenarios. Usted no ha visto que hay gente que le gusta dar puñaladas. Hay gente que mantiene armada con un machete y tal, y cualquier cosa le sacan el machete. ¡Sin, sin! ¡Joaquín! Le sacan a usted el machete. Esa gente se arrepintió de eso, vea. Dice, multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán, en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las que. O sea que Nínive era qué. Más bien una ramerita fornicaria. Así ve la condición y la conducta que usted y yo tenemos. Mire que les estoy hablando un mensaje bien duro, sin necesidad de decirle que usted es un maldito. Nínive era sanguinaria, se deleitaba, se tenía placer en los problemas, en las guerras, malos. Y aparte de eso dice que eran fornicarios, eran sinónimo de una ramera. Dice, maestra en hechizos. Qué raro. ¿Alguna vez usted fue a que le leyeran el tabaco, el cigarrillo, la tacita de chocolate? Arrepiéntase, ninivita. De eso hay que arrepentirse. Esta semana, yo les digo a ustedes esto con autoridad de Dios. Esta semana yo estuve haciendo el ejercicio de arrepentirme. Esta semana estuve acá un día enterito, solito, hasta que llegó Johnny y Dorita. Y me la embarraron. Y le estaba pidiendo perdón a Dios por un poco de cosas que uno a veces ni se acuerda. Señor, perdóneme por esto. Si Dios se lo recuerda, pídale perdón a Dios. Señor, perdóneme porque una vez fui a Calatrava que una vieja me leyera el cigarrillo.
perdóneme porque una vez hice esto. Empecé a decirle a Dios, perdóneme, porque yo no quiero volver a esas prácticas que en otro tiempo viví, porque eso no me acerca al reino de Dios, sino que me aleja del reino de Dios. Hechicerías, maestra en hechizos, era bruja, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos. Descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y los reinos de tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren apartarán de ti, se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Dejémoslo ahí. Nínive, ¿de qué se arrepintió? Póngale pues cuidado, esto es bien interesante. El ejemplo de arrepentimiento aquí es que esta gente para nada eran espirituales. Bueno, sí eran muy espirituales porque practicaban hechicería, sortilegios, agoreros, eran todo lo relacionado con, leían la carta, las manos, todo ese tema lo practicaban los ninivitas. Pero cuando vino el profeta, dice la Biblia en el libro de Jonás, que Nínive era una ciudad grande en gran manera, de 3 días de camino. Y Jonás empezó a caminar, y dice, en el primer día de camino, o sea, caminó entrando a Itagüí y cuando llegó aquí a este punto empezó a predicar. Nínive, va a venir un juicio sobre ustedes en 40 días. Solamente predicó el primer mensaje y la gente le creyó a Dios. Porque el Espíritu de Dios hizo en ellos, ¿qué? Un proceso de transformación. Y los que antes mataban, ya no mataban. ¿Qué practicaban? Ayuno. Los que antes iban y fornicaban con las prostitutas que eran sacerdotisas satánicas, ¿qué hicieron después? No lo hacían, iban y ayunaban, iban y oraban. Y dice la Biblia en el libro de Jonás que el rey de Nínive hizo proclamar a un ayuno hasta los animales. Eso es un verdadero arrepentimiento, ganas de buscar de Dios. Cuando dice ayuno, ayuno no es solamente abstenerse de comida, es abstenerse de todo aquello que a usted le quita el primer lugar de Dios, por no hablar de plays y todas esas boadas. ¿Cierto? Teléfonos celulares, todo aquello que quita a Dios del primer lugar de su corazón es ¿qué? Idolatría. El Atlético Nacional, lo dijo usted, no lo dije yo. ¿Cierto que sí? Todo ese tipo de cosas. Santo de Dios, el que practicaba esas cosas que tiene que empezar a hacer. Y entonces para que venga la gente a decir que nosotros los pastores somos una horda de locos que le queremos enseñar a ustedes a que piensen lo mismo que nosotros. No, Dios quiere es libertarlos a ustedes de aquello que los hace esclavos. Esclavos. Dice el teleprompter. Nuestro pastor, dice aquí el teleprompter, es Jesucristo. Y Él quiere que nosotros, ¿qué? Nos comportemos como Él se comporta. ¿Están conmigo? Ya voy para allá. ¿De qué se arrepintieron los ninivitas? Entonces hay 2 ejemplos. El primero, el David se arrepintió de haber asesinado. Sí, señor, ya, ay, Dios mío. David se arrepintió de haber asesinado y de haber adulterado. Cambió su manera de pensar en los conceptos morales hasta que fue confrontado con la verdad. Casi siempre nos toca confrontarnos con la verdad para sentirla. Si no la sentimos, no nos vamos a arrepentir. Nínive fue confrontada y se arrepintió de conceptos sociales, guerras, matanzas, malicia, maldad. Fue confrontada con conceptos religiosos. Ellos eran hechiceros, ellos practicaban sortilegio, todo ese tipo de agoreros. Y Jonás bravo porque se habían arrepentido, ¿no? Con ganas de que la gente arrepienta, y Jonás bravo, ¿cierto? Por eso dice la Biblia, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a decir fornicación, impureza, y dice malos deseos, pero después dice enojos, ira, celos, maledicencias, todo lo que normalmente usted y yo practicamos.
Sí, señor. Me dice el teleprompter, me dice por el interno, que hay gente que cree que no es mala. Por ejemplo, el que yo le iba a decir ahorita, pero ya por tiempo no nos da. Voy a cerrar ya. Diga. Ni a un uno, dice la Biblia. Ni a un uno, nadie. Nadie es bueno. La Biblia dice, no hay ni a un uno. Entonces el que se considera bueno, el que maneja el discurso moralista, pero es que yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie. Yo no fumo, yo no bebo, soy el hombre cohete, no mete, nada de eso. Mira, no, que no le gusta, hay gente que no le gusta el chisme. Ay, no, 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 a mí no. A mí el chisme me gusta. El chisme es malo, pero entretiene mucho. Ah, sí, hay gente que dice que no es mala, que no roba, que no le gusta el chisme, que nada. Ese tipo de personas ya descalificaron la obra de Cristo en la cruz. O sea, según esa persona, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue en vano, ¿no? Fue en vano. Le es contado por pecado. En la Biblia dice, ve, eso es lo que me gusta a mí, que prediquen, que me ayuden a predicar. Lástima que los que están al otro lado de la pantalla, viendo este maravilloso show, pues no lo van a ver. Sí, los que quieran ver qué se habla acá, que vengan acá. A mí me gusta cuando ustedes predican. Entonces viene lo bonito, la conclusión del mensaje, la gran conclusión del mensaje. Les iba a hablar también, los de Nínive se arrepintieron, David se arrepintió, Pedro, Pablo, Acinti, José, Pedro y Pablo se arrepintieron. ¿Pablo de qué se arrepintió? Él era un religioso. Ese hombre era perseguidor de la iglesia. Ese hombre creía que hacía todos los rituales. Se lo circuncidaron a los 8 días. Era criado en las universidades teológicas de la época. O sea, era el más de máses. Y se tuvo que arrepentir. Termino con esto. Este es el tiempo. El kairos de Dios. ¿Usted qué dice? Es que yo creo que yo no tengo propósito en Dios. Está equivocado. Ya hoy Dios le está diciendo a usted, esta fecha, este año, este mes, este día, esta hora ya se cumplió para usted. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Entrar en la dinámica del reino. El que antes no iba a la iglesia, arrepiéntase y empiece a ir a la iglesia. El que antes no evangelizaba, arrepiéntase y empiece, pero desde, ¿qué es el evangelio? Buena noticia, mire, nosotros le damos argumentos a ustedes. Desde la plataforma, desde el piso de las buenas noticias, no desde la religión, ayúdele a las personas. Hay un texto en la Biblia que dice, Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. Génesis capítulo 6. Cuando la Biblia dice Jehová se arrepintió, no es que se arrepintió de que hice algo malo y ahora ¿quién me va a perdonar? Cuando dice se arrepintió es que cambió de manera de pensar. Les voy a decir lo que les quería aclarar. Lo que pasa es que Él es Dios, entonces su manera de pensar es de Dios. Y usted y yo somos hombre, entonces nuestra manera de pensar es de hombre. Dios cambia la manera de pensar desde la divinidad, no desde la humanidad. Dejemos de pensar en Dios como humano, porque el único que fue humano para semejarse a nosotros fue Cristo, para poder que nosotros viéramos al Dios que cambia su manera de pensar, lo viéramos más cercano. ¿Están conmigo? Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tu palabra, Señor, es buena, porque tu palabra nos enseña. Yo te ruego, Señor, que mis hermanos entiendan el mensaje poderoso de la palabra. Yo te ruego, Señor, que yo me haya dado a entender. Señor, hay tantas cosas que yo quisiera decir, pero yo te ruego, Señor, que